la vida de todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Vamos a continuar en esta noche ya. Hoy es miércoles 28 de agosto, si no me equivoco. Un día que el Señor preparó para nosotros, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. No es el día del Señor. Ustedes saben que el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana. Esa es la palabra que el Señor resucitó, el primer día de la semana. Por eso se cambió el sábado por el domingo. Es que el primer día de la semana, ahí se reunían a adorar al Señor, la iglesia primitiva. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en aquel día donde Él nos levantará. El Señor nos levantará y estaremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Quisiera leer una palabra en esta noche para comenzar este estudio bíblico. Vamos a leer en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y amén significa así sea, ¿verdad? Dice que por Él, porque de Él, nosotros somos de Él, ¿verdad? Y de Él son todas las cosas, ¿verdad? Y por Él, porque Él, están hechas para Él, para su deleite, para su gloria. Y para Él son todas las cosas. Amén. Hermanos, vamos a recapitular bien rápido un poquito de la semana pasada para los que no han venido, no han podido venir, ¿verdad? O no vinieron la semana pasada. Y el Señor puso en mi corazón que tratáramos este tema del ayuno. Yo quiero aclarar, hermanos, que nosotros aquí no venimos a la casa de Dios a tener un debate. No es un debate. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos creciendo, intercambiando opiniones, preguntas, pero la voz, la última palabra la tiene el Señor y está en su palabra. Y si el Señor nos dice algo en su palabra, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, someternos a ella. ¿Sí? Entonces, sí podemos preguntar, podemos opinar, eso está muy bien, pero no debemos venir como con un espíritu de traer como que contiendas y todas esas cosas. Eso es por si acaso algunas personas, porque yo entiendo de que... Y la clase, por supuesto, del tema. Si usted tiene alguna pregunta que no esté relacionada al tema, con mucho gusto se la voy a responder cuando termine la clase. Y usted tiene tiempo, pues con mucho gusto podemos responder esas preguntas que no tengan que ver con la clase. Pero ahora, por favor, concentrémonos en la clase para ver si terminamos esta clase hoy. Vamos a hablar, como dije, del ayuno. Comenzamos a hablar del cristiano y el ayuno. Después que terminemos esta clase, vamos a pasar a otra clase acerca de las observaciones y precauciones acerca del ayuno. ¿Okay? Y ya la última terminaremos con la tercera clase, que es la práctica del ayuno, su práctica, cómo lo practicamos. Recuerden que estábamos hablando de que hay personas que, por ejemplo, vamos a suponer algo, una enfermedad que es muy común, las personas diabéticas, por ejemplo, o personas que tienen un estómago dañado. O sea, hay maneras de ayunar, porque sí, hay maneras de ayunar, pero tiene que
consultar hasta con su médico, si es posible, consulte con su médico y vea las posibilidades. Los ayunos pueden ser largos, cortos, depende como el Señor ponga en su corazón, pero eso sí, siempre viendo cuál es su condición de salud. Entonces eso es importante, de todas maneras eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Entonces, la semana pasada hablamos del ayuno para este tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario acerca de la clase pasada? Algo que se quedó así en el aire, que quieran comentar, decir algo. ¿No? Bueno, pero tampoco es que se van a quedar callados. No, yo lo que estoy diciendo es que, no sé si me entendieron. Se interactúe entre... Se interactúe, correcto, no que... Sí, en duda en la parte de cuando alguien dice que ayuné porque oré 45 minutos y eso ya ayuno. De verdad, ¿cómo es el ayuno? No sé si eso lo vamos a ver aquí, pero... Sí lo vamos a ver y vamos a ver los diferentes tipos de ejemplos, pero que tú estés orando y que tú digas, ok, ayuné por 45 minutos, eso no es ayunar. O sea, ayunar es verdaderamente tú dejar de comer, por ejemplo, por un periodo de tiempo, verdaderamente para dedicarte a la oración y al estudio de la palabra. ¿Ves? Los minutos no hacen el ayuno, ya lo dice la palabra ayuno. Ayuno. Tienes de todo tipo de alimentos. Exacto. Inclusive hasta de agua. Hay personas que ayunan y toman agua nada más. Agua nada más. Y Exactamente. están ayunando porque en realidad no están ingiriendo ningún tipo de alimento sólido. Nada. Exacto. Entonces, sí, porque eso es bueno aclararlo porque de repente la persona dice, no, yo estoy ayunando y estoy leyendo la Biblia, leí la Biblia por 45 minutos, 1 hora y yo estoy ayunando ahí. No, bueno, si tú vienes ayunando y tú estás leyendo la Biblia, vienes ayunando desde el día pasado, ¿verdad? Que ya en la noche hiciste tu última comida a las 6 de la tarde y son las 10, las 12 del día, bueno, ya tú dejaste de comer el desayuno y entonces te extendiste hasta el almuerzo y estás ahí en el almuerzo y vas a romper el ayuno o a entregar, mejor dicho, el ayuno. Entonces tú lo entregas, verdaderamente ese es un ayuno, Y hermano. si es necesario también, o sea, estar apartado en oración, hacer el ayuno o no necesariamente. Yo diría que sí es lo mejor, es lo mejor, porque tú estás enfocado en el Señor, nada te distrae y realmente estás enfocado en el Señor, estás alabando a Dios, te estás enfocando en el Señor. Pero hay gente que tiene agendas muy ocupadas. Sí. Yo he visto hermanos o hermanas que ayunan cuando vienen a la iglesia y están en ayuno hasta que se van de la iglesia. Porque yo lo he hecho también, ¿verdad? Pero sí, un poco de oración y como en el día así, en actividades, ¿verdad? Pero siempre y cuando ofreciéndoselo a Dios, ¿verdad? Este ayuno. Sí. ¿Verdad? Porque no Yo digo, el ayuno también es una oración silenciosa. Yo iba a decir eso también, porque Cristo criticó ese tipo de ayuno y el Señor no le agrada ese ayuno. O sea, que yo ayuné y el hermano dijo, no, porque acabo de venir de ayunar a la hora. Porque lo dijo. Porque lo dijo. Porque lo dijo, Cristo no. atacó eso porque los fariseos y los escribas tenían eso. Fíjate que él dice, cuando tú ayunes, tráncate en el cuarto y cuando salgas, que no te vean ni con cara ni tan siquiera hablar que ayunaste. No, eso es algo personal de la persona con Dios íntimamente. Saliste, te lavaste, te enjuagaste. Sí. Es como hizo David. Es un caso de ese ayuno. David, Dios le dijo, voy a tomar a tu hijo cuando pecó. Y ayunó por su hijo. Y ayunó por su hijo. Y los que estaban ahí, los demás, los sacerdotes le dijeron, ¿hasta cuándo, oh rey? Lo sabían Lava ellos. tu rostro y sale. Y dice que David, cuando murió el niño, Dios tomó Sí. el niño y David dice que se lavó su rostro y salió tan campano como una... Sí, Ellos sabían que exacto. estaba ayunando porque estaba trancado. Pero Claro, no, ellos sí sabían que estaba él ayunando. Pero lo hizo así. Él no, Sí. o sea, no es nada que tú puedas proclamar. Ahora, como iglesia sí.
cuando el pastor llama a la iglesia a un ayuno, sí, pero el ayuno es algo personal de la persona. Sí. No tienen que enterarse el hermano que... Sí, pero no necesariamente que yo ande diciendo. Tampoco, no, eso- Yo ando en ayuno. Claro, No, eso está mal. No, la Porque pregunta Cristo de... atacó esa forma de práctica, Ujú. porque esa práctica lo tenían los escribas fariseos, que amaban, dice, ellos amaban a esas cosas para que lo vieran. Sí, La espiritualidad, hermano, perdón, pero lo que está diciendo el hermano no es ese tipo de ayuno. Él está diciendo el punto de él, a ver si Sí, que comprendo. que tiene que abstenerse de Sí, comida sí. y de actividades. Sí, Y que si tiene que Como no abstenerse trabajar. de actividades, dejar de trabajar Sí, y sí. todo. Entonces, para hacer un ayuno tienes que pedir unas vacaciones o hacerlo un fin de semana, algo así, pues, donde tú tengas Donde tú, tiempo para sería de lo verdad ideal, enfocarte en eso. sería lo ideal. Yo digo que sería lo ideal. Como vuelvo y les digo, hay personas que vienen y ayunan cuando vienen a la iglesia. Van a estar adorando a Dios, van a estar leyendo la palabra. No hay nada que te diga que no en la Biblia. No hay nada que diga que no. Yo pienso que el Señor conoce nuestros corazones. Lo ideal es que nosotros apartemos el tiempo para Él y que estemos ayunando para Él, ¿verdad? Y que estemos, porque es lo ideal. Pero, hermano, hay veces que tú sientes hacer un ayuno, por ejemplo, tienes una situación, una enfermedad qué sé yo, de tu esposa o de un hijo, tienes que trabajar, pero tú no sientes el deseo de comer, pero tienes que trabajar. Y tú sientes en tu corazón hacer ese ayuno para el Señor porque no te apetece nada, estás en una aflicción. Eso es un ayuno. Tú dices, Señor, yo estoy orando y voy a seguir ayunando y voy a seguir. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a ir al trabajo porque te vas a quedar ahí y necesitas el dinero. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no tenemos que ser tan cuadrados con las cosas porque Dios conoce nuestros corazones. Estoy hablando del ayuno. Lo ideal es que nosotros nos apartemos, ¿verdad? Un sábado no voy a trabajar, voy a ayunar, o un sábado y un domingo, o un fin de semana, o me voy a ir a un hotel 3 días y me voy a retirar con el Señor. 3 días y voy a estar orando y leyendo la palabra ahí al Señor. Eso es lo ideal. Pero también vemos nosotros que hubieron ayunos donde estaba el pueblo en aflicción, ¿verdad? Y estaba en aflicción. Y ese momento tú estás en aflicción y tú fuiste y tu familia, alguien está enfermo de tu casa y a ti no te provoca comer, estás en una aflicción y estás ayunando delante del Señor y tú lo quieres ofrecer. Estás clamando, Señor, sana a mi hijo, sana a mi esposa. Y estás en ayuno y fuiste a trabajar. Entonces, vamos a verlo por la palabra, vamos a entrar por la palabra ahora, hermanos. Vamos a entrar en la palabra. Quedamos en la página 17 de la clase. Y yo voy a leer la nota en este momento. Dice la nota. ¿Están ahí en la 17? sí. Dice, las enseñanzas y los relatos históricos del Antiguo Testamento fueron escritos para la instrucción de la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el ayuno, así como sus ejemplos positivos y negativos, proporcionan una base segura para su práctica en la actualidad. Ahí puede subrayar, si usted desea, en la actualidad. Muchos de los santos más devotos del Antiguo Testamento practicaban el ayuno. Esto es un gran testimonio del beneficio y la importancia permanente de su práctica. Los que participan en el ayuno están en la selecta compañía de los grandes santos de las Escrituras y de la historia de la iglesia. Siempre se ha ayunado, siempre. Y aquí vamos a ver cómo el Señor en ninguna parte dice que no ayunemos, sino más bien que ayunemos. En Mateo, ahí donde dice el punto, el ayuno
transformado. Dice en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17, también en Lucas 5, del 33 al 39. Ahorita lo vamos a leer. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Fíjense que los discípulos de Juan se le acercaron y le dijeron a Jesús, le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Muchos han utilizado esta pregunta y la respuesta de Jesús para promover la enseñanza de la venida de Jesús, que de la venida de Jesús ha hecho que el ayuno no solo sea innecesario, sino también inapropiado. Sin embargo, una lectura cuidadosa del pasaje revelará que Jesús no niega el ayuno, sino que lo transforma y lo llena de nueva vida y esperanza. Vamos a leer entonces, sí, Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Vamos a leerlo, dice aquí, hasta que te familiarices con su contenido y luego completa los siguientes ejercicios. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer Escritura. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Yo, sí. Adelante, hermano. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces aquí ustedes se llevaron la clase, me imagino que respondieron, ¿verdad? Aquí abajo. Pero dice, según la primera mitad del versículo 15, fíjese que dice la primera mitad, ¿qué razón da Jesús para que sus discípulos no ayunen en ese momento? A ver quién quiere, adelante, un poquito duro para que quede grabado. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esa es la primera parte. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. La segunda. Y entonces ayunarán. Entonces. Ahí podemos ver uno de los motivos. Los motivos de... Uno de los motivos por qué debemos de ayunar. Y él pone la palabra luto. O sea, hay una tristeza del corazón, hay un deseo del corazón, hay un problema en el corazón. Porque en el contexto Jesús está hablando de bodas, ¿entiendes? De amigos. O sea, él está en las bodas. Ellos estaban en las bodas del Cordero. Estaba el amigo. Y si vemos en el contexto judío, cuando se casaban, en el contexto judío, era fiesta, era alegría. Fíjate, dice, se les será quitado el novio, o sea, el gozo que tiene, que están en boda. Entonces, vendrá la razón por qué van a ayunar. Fíjate que dice luto. Y es una de las razones que podemos ver ahí como Jesús está diciendo, serán días que se les ha quitado el novio y entonces van a ayunar, estarán de luto. Eso en la partida de Cristo, ¿no? Sí, vamos a avanzar para aclarar un poco más eso. Pero gracias, hermano. Gracias, hermano.
Sí. Por el texto como se ve, ¿no? Ajá. Fíjense lo que dice la nota. Debemos recordar el contexto de la respuesta de Jesús. Su intención no era negar la práctica del ayuno, ¿verdad? Ahí lo dijo Vicente, sino responder por qué sus discípulos no ayunaban. La respuesta de Jesús fue clara y profunda. En aquel momento, el luto y la nostalgia o anhelo asociados al ayuno habrían sido inapropiados porque el esposo, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia, sus hijos, ¿verdad? Estaba con ellos. Cristo, el esposo, estaba con ellos. El Cristo encarnado era una ocasión para alegrarse y celebrar. Pero fíjense, no se quede en el luto nada más. Vamos a seguir avanzando. Porque ahora no puede decir usted, ya no voy a ayunar sino cuando esté de luto. No es así. Vamos a avanzar. Si hay momentos de luto donde vamos a ayunar, porque estamos de luto, ¿verdad? Pero vamos a seguir avanzando. En la página 18 dice, según la segunda mitad del versículo 15, ¿cuándo sería apropiado que los discípulos de Cristo ayunaran? Ahí viene la pregunta. Cuando el esposo les haría quitado. Explica tu respuesta. Exactamente, cuando el esposo le fuera quitado. Y ya fue quitado. Ya fue quitado. ¿Ok? Paren los celulares, por favor. Entonces, Cristo, nuestro Señor, Él no fue quitado. ¿Cómo no fue quitado? Una pregunta fácil, ¿verdad? En la cruz. En la cruz, ok. Entonces, es correcto que la iglesia ayune mientras espera el regreso de Cristo. Es correcto. Okay. Entonces, leemos. ¿Alguien más quiere compartir en ese punto? Sus notas, por favor, eso es importante. Las notas, hermanos. ¿No? Ok, seguimos entonces. La nota aquí dice, sería, bueno, cuando dije nota es lo que pusieron en esa parte. Lo que pusieron en esa parte. Ok. Bueno, entonces ahora sí leo la nota. Dice, sería totalmente apropiado que los discípulos de Cristo ayunaran. Número 1, cuando el esposo les fuera violentamente arrebatado y crucificado. ¿Ok? Fíjense lo que está diciendo. Sería totalmente apropiado, correcto. Sí, hay que ayunar. Que los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Nosotros, de Cristo, ayunaran, número 1, cuando el esposo les fuera violentamente arrebatado y crucificado. Eso ya sucedió ya hace más de 2000 años. Número 2, durante toda la era de la iglesia. ¿Nosotros estamos todavía en la era de la iglesia? Sí, todavía, ¿verdad? Un tiempo que estaría caracterizado por el sufrimiento, la necesidad y la guerra espiritual. ¿Ok? Esto está pasando. ¿Ok? Porque nosotros, gracias al Señor, nos reunimos aquí con libertad. Como iglesia, en otras partes hay muchísima persecución, hay muchísima necesidad. Nosotros también debemos ayunar por los misioneros, orar por ellos, reunirnos como iglesia, ayunar, pedirle al Señor, ¿verdad?, que salve las almas, que rompa las cadenas satánicas para que las almas se salven. Entonces, eso es importante también. Un tiempo en el que los discípulos de Cristo necesitarían recurrir a su provisión mediante la oración y el ayuno. ¿Anthony dijo algo? Sí, voy a decir algo. Adelante. Que cuando ayunamos tampoco podemos tratar de ayunar como para cambiar la voluntad de Dios. Correcto. ¿Qué piensa eso cuando oran también? No, yo pienso que es para alinearnos a la voluntad de Dios. Dios es soberano, nosotros no podemos cambiar la voluntad de Él. Sí. No tiene poder, quien tiene poder es Cristo. Pero fíjense una cosa, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nos vamos al extremo. Todos los extremos son malos, ustedes lo saben.
Hay algunos que no ayunan nada, no, porque ya el Señor hizo todo, el Señor va a salvar, el Señor eligió, ya no ayunan. Hay otro lado, hay otro segmento de la cristiandad que es ayuna, Señor, dame esto, Señor, tú me prometiste que me ibas a dar esto, y ayuna 3, 4 días, una semana, ponen toda la iglesia a ayunar y no pasa nada. No pasa nada porque Dios es soberano. Va a pasar su voluntad, ¿no? Él va a pasar su voluntad, tú ayunes o no ayunes. ¿Ves? Va a suceder lo que Él tiene. Pero entonces vámonos a lo bíblico, ese es el equilibrio, lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí viene ahora, vamos a seguir aquí leyendo. Entonces el 2, para ir un poquitico atrás, dice que durante toda la era de la iglesia, un tiempo que estaría caracterizado por el sufrimiento, la necesidad y la guerra espiritual. Un tiempo en el que los discípulos de Cristo necesitarían recurrir a su provisión mediante la oración y el ayuno. Un tiempo en el que anhelarían la plenitud de la presencia de Cristo y velarían por su regreso. Nosotros estamos esperando el regreso, la segunda venida de Cristo como iglesia. ¿Okay? Y debemos estar clamando al Señor también por eso. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Decir, Señor, ven a recorrer. Ustedes saben cuando más nos acordamos, cuando vemos que las cosas están bien malas, tanto en nuestras vidas como alrededor. Señor, ven. Señor Jesús, ven. Ven, búscanos y cumple tu voluntad en esta tierra. Pero eso no va a suceder, ¿verdad? Hasta que el Señor cumpla toda su voluntad, hasta que Él recoja al último santo en esta tierra. El último de los escogidos. Hasta el último de los escogidos ¿Cuándo vendrá? sean salvos. Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Solamente el Señor, nuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces, el punto número 3, hermanos, dice, Jesús afirma la continuidad del ayuno entre sus discípulos en el Sermón del Monte. Mateo 6, 16, 18. Aquí vemos cómo Jesús aprueba el ayuno. Sí, por favor, hermano. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Uh-huh. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa era la escritura que estaba hablando Vicente hace un rato. De eso estaba hablando. Que Dice, si, por dice, ejemplo, para usted que va a los hombres ayunar, vean. No. ¿verdad? Nadie tiene que Por saber ejemplo, que si usted que es mi vecino, hermano, y usted ese día pues va a ayunar, entonces sale afuera, pastor, voy a ayunar. No, no dice eso. O si no sale con cara, dice, pastor, acabo de ayunar. He estado como 4 horas, pastor. Entonces, ya ahí. Por eso es que tengo Puso la a cara. ayunar hasta los Por perros. eso tengo la cara mala. Así. Ve, no, sino que usted pues callada, en secreto, pues usted lo hace. Entonces eso es lo que quiere decir. Sí. Ahora, Algunos lo hacen por un motivo malo, porque ellos creen que eso es una manera que soy superior espiritualmente. Claro, ¿sabes? son niños en la fe todavía. Esa es la guerra que hay en muchas iglesias. Tú no tienes el espíritu, yo soy más poderoso, tú no haces esto. Entonces, con los dones espirituales por pasa eso pasa también. eso, sí. Con los dones. Entonces, no han aprendido. Sí, hermano. Debemos madurar y eso trae conflicto. Sí. Yo digo, fíjense que cuando yo estaba pensando, ¿verdad? Y orando, cuando empiezan las contiendas y las divisiones en la iglesia, ¿verdad? Yo estaba meditando en eso y yo digo una de las razones, bueno, es la inmadurez que sucede en algunos hermanos, hay inmadurez. Y lo otro es el no estar enfocados en lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Porque si nosotros estuviéramos enfocados en la gran comisión, que fue lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? La primera tarea de la iglesia, ¿cuál es?
¿Cuál es la primera misión de la iglesia? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Y si nosotros estuviéramos ocupados en eso, yo le digo que no hubiera, o sea, el margen de contienda y de división en la iglesia fuera muy mínimo, porque si ya nosotros tenemos algún tiempo en el Evangelio, en los caminos del Señor, yo puedo entender a alguien que tenga 1 año, 2 años, 3 años, pero ya una persona que tiene 10, 15, 20 años, o sea, ya tiene que crecer, vivir la palabra, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo decía, les di a beber leche, porque todavía no pueden soportar el alimento sólido, ¿verdad? La vianda. Fíjate si es así. Ese mismo texto lo cogen para decir que hay cristianos que son de esa forma. O sea, no, ¿entiendes? No, el texto Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de madurez, De madurez. De madurez. De No la es que hay madurez. cristianos que son, que todavía tienen, no, el pobrecito. No, el Señor dice que cuando menciona, por ejemplo, en Timoteo, las cualificaciones, que no sea un neófito. O sea, un recién convertido, tú no lo puedes poner a predicar, o tú no lo puedes poner en liderazgo. Tiene que ser que Dios te muestre verdaderamente que tiene un don y el hermano se haga entender por todos los hermanos, entonces sí. Sí, Pero un recién convertido, o sea, no tiene esa sabiduría, no tiene ese conocimiento como para... Y es lo que pasa a veces, ¿entiendes? Sí, exacto. Neófito significa eso, un recién convertido. convertido. Y aunque tenga mucho tiempo en los Sí. caminos del Tiene- Señor, porque esas son las tiene que la iglesia cualificaciones. observarlo. Se observa a ver si el hermano... Y puede tener el don, Sí, lo tiene. puede tener el don, sí. pero todavía es muy joven Muy en el joven, Señor. sí. Dice que es un recién convertido. Eso es lo que quiere decir la palabra neófito. Porque hay personas que de repente el Señor las salva mayores. Sí. Y entonces, de repente, vamos a suponer Anthony, que no tiene 30 años todavía, pero lleva, vamos a suponer, 10 años en los caminos del Señor. Y esa persona puede decir, hijo, pero es que yo te puedo enseñar a ti. No, al contrario, Anthony lo puede enseñar a él. ¿Ves? Porque aunque sea mayor en edad, él es mayor espiritualmente, tiene más experiencia y puede enseñarlo, Por ejemplo, hablando individualmente. Por ejemplo, Pablo era el más chiquito entre los apóstoles. Sin embargo, Pablo tenía una sabiduría que ningún apóstol tenía. Porque Pedro mismo lo dice. Dice, a Pablo se le ha dado una sabiduría. Es Aparte de la verdad. revelación que Dios hizo con él. Y inclusive, hermano, entre los pastores, hay También. pastores que tienen más sabiduría que otro pastor. Son dones que Definitivamente. se nos dan, Hay pastores que son más maestros que predicadores. Y hay pastores que son más predicadores que y maestros, hay consejeros que son pastores que son más consejeros que saben predicadores y consejos, que saben las maestros. familias, saben, son, esa es la diversidad que Dios da en la iglesia. Los dones. Por eso es hermoso la pluralidad la pluralidad. de ancianos, porque así puede cuidar bien la iglesia. A medida la iglesia va creciendo. Muy bueno. ¿Preguntas? Los veo como cansaditos algunos por ahí. ¿Ayunaron o qué? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el hermano? ¿Que si ayunaron o qué? ¡Ah! Ahorita empieza José a mirar la cara así. En este texto curioso algo, pastor, Ajá. que dice el Señor. En este texto hay algo que es curioso y hay que tener cuidado. No lo citamos, pero es fundamental. Cuando hacemos así eso, que si ayuné, así hermano, ayunar, wow, que es santo de Dios. Dice el Señor en este texto, mira cómo dice el texto, ya tienen su recompensa. Ajá. Si buscamos que los hombres nos alaben, que buscamos que los hermanos, dice, ya tienen su recompensa. No te va a recompensar Cristo. Ya recibí. El pastor predica y la gente quiere que vayan, Sí. que digan algo. Los pastores tienen que tener mucho a veces cuidado con eso, porque puede ser, pastores que son, y tienen también, el hermano puede ir, ¿entiendes? Oh, pastor, buen mensaje, eso no tiene que ver eso, sino que se salte, ¿entiendes? Y que le gusta que lo alaben, ya tienen su recompensa. Eso es un peligro. Y es un peligro. Es un los pastores peligro. Pueden sufrir de eso. Pueden verse tentados, o sea, Satanás puede tentarlos en eso. Incluso yo creería que no solamente con los hermanos, sino también con Dios. Cuando el Señor habló de publicano y el fariseo, decía que el fariseo decía, Señor, yo ayuno 2 veces. Sí.
incluso hacerlo para gloriarnos delante de Dios también estaría mal. Señor, yo estoy ayunando, Señor, mira mi ayuno. Creo que también está mal. Y sería más bien, como hablábamos la clase pasada, que sea algo genuino. Algo genuino. Del corazón. Exacto. Mucho cuidado, incluso para hacerlo en Con las privado. mismas obras, ¿eh? Con las mismas obras. Mira lo que hice por ti. O Así es. Sí. como una de las precas, que hicimos lo que debimos hacer. Por eso dice, abundad en acciones de gracia. Porque para eso están las acciones de gracia. Y eso glorifica a Dios. Amén. Abundad en acciones de gracia. Seguimos aquí, hermanos. Dice, gracias por todos los comentarios. Yo quisiera que esta clase fueran 2 horas, porque yo veo que 1 hora es tan poquito, se nos va así de rápido. Entonces dice, Jesús afirma la continuidad del ayuno entre sus discípulos en el Sermón del Monte. Ya leímos Mateo 6, del 16 al 18, y no niega su utilidad. Sin embargo, en Mateo 9, del 16 al 17, utiliza 2 ilustraciones, vamos a ir allí, pintorescas para comunicar que habría diferencias importantes entre el tipo de ayuno asociado con los fariseos y los discípulos de Juan y el de la iglesia. Yo los subrayé así los 3 para que podamos notar la diferencia que hay entre el ayuno de los fariseos, el ayuno de los discípulos de Juan y el ayuno de la iglesia. ¿Qué ilustraciones utiliza Jesús? ¿Ok? Vamos a ir otra vez ahí a Mateo. Estamos aquí en Mateo. Vamos un momentico a Mateo, capítulo 9, del 16 y 17, versículos 16 y 17. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, ahí en el punto A, si ustedes contestaron, dice remiendo, después dice paño y después dice nuevo, ¿verdad? En vestido viejo. No se puede utilizar una tela nueva, aquí hay una costurera, no se puede usar una tela nueva, no encogida, para remendar una prenda vieja ya encogida. Porque cuando la tela nueva se encoge, rompe la prenda vieja, dejándola en un estado aún peor. ¿Sí? ¿Okay? Entonces el punto B viene diciendo el vino nuevo en odres viejos. ¿Saben lo que es un odre, verdad? Lo usaban en un recipiente de eso. Ajá. Dice, el vino nuevo no puede guardarse en odres viejos y secos, porque cuando el vino nuevo fermenta, se expande. Los odres viejos y frágiles se rompen y todo se pierde. ¿Ve? O sea, el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos. ¿Ya? El vino nuevo todavía fermentándose para reventar los odres viejos. Entonces, miremos rápidamente ahí la nota. Dice, Jesús compara el ayuno tanto de los fariseos como el de los discípulos de Juan como un vestido viejo y un odre viejo. Lo compara. El de los fariseos y el de los discípulos de Juan. Y ya vamos a aclarar esto un poquito más adelante. Dice, en el caso de los fariseos, el ayuno se había convertido en una, aquí está, tradición vacía. O sea, ellos ayunaban porque era como una regla para ellos, un mandato legalista, tenían que hacerlo. Un ritual externo y una disciplina programada. Ahí podemos ver en Lucas 18, 11, 12. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo,
ya, pero después usted lo puede buscar en su casa. En el caso de los discípulos de Juan, el ayuno estaba caracterizado por el luto, la aflicción y el anhelo de liberación por medio del Mesías. ¿Se acuerdan que hablamos también que estaban esperando la venida del Mesías, perdón, no la segunda. La segunda la estamos esperando nosotros. La venida del Mesías en ese momento, los discípulos de Juan. Entonces, a la luz de estos dos hechos, es obvio cómo el ayuno cristiano debe diferir o diferenciarse no solo de las costumbres vacías de los fariseos, sino también del ayuno de los sinceros discípulos de Juan, porque eran sinceros. Los discípulos de Juan eran sinceros. Pero ya nosotros no estamos ahí, nosotros ahora estamos en la era de la iglesia. A diferencia de los fariseos, el ayuno que prescribía Jesús nacía de una pasión, y esto, hermanos, subráyelo, de una pasión sincera y un anhelo por Dios. Ese debe ser el ayuno de nosotros. Una pasión sincera y un anhelo por Dios. Señor, te estoy buscando, quiero sentirte, tengo comunión, quiero tener comunión contigo, Señor. Quiero que hables a mi corazón. ¿Cuál es tu deseo? Guíame, Señor. ¿Ves que es tú? No es uno. Es Él, no nosotros, sino es Él hablándonos, Él ministrándonos, Él haciendo su voluntad. Esa es la diferencia. Este ayuno iba mucho más allá de la noción farisaica de un ritual prescrito que debía observarse en determinados días, más allá de una práctica obligatoria o de un ejercicio religioso. Ustedes se acuerdan que yo les estaba hablando del fundador de las iglesias metodistas. No lo quiero decir como una forma negativa, pero lo que quisiera decir es que ellos, yo leí hace tiempo, que ellos tenían un día a la semana o 2 días a la semana donde ellos ayunaban. Ahora, no sé la intención con qué lo hacían, con qué intención lo hacían ellos. Yo estoy seguro por buscar a Dios y tal vez tenían una intención correcta. Pero lo que quiero decir es que nosotros no podemos decir, ok, en la semana jueves ayuno, ¿verdad? Lunes ayuno y todo el mundo tiene que ayunar porque es una regla de la iglesia, o ponerlo en el boletín, jueves ayuno. Entonces, usted no voy a estar ayunando con la iglesia, ¿sí me explico? Sino que tiene que ser algo, o que uno llame colectivamente, hermanos, el mes que viene o la semana que viene, vamos como iglesia, vamos a estar ayunando, ¿ok? Entonces eso es diferente, ¿sí? Sino que fue algo que el Señor puso en el corazón del pastor o de los pastores, y en ese momento todos vamos a ayunar por un propósito, por más profundidad espiritual, por más crecimiento espiritual, por buscar más la presencia del Señor, esas cosas, ¿ves? Y entonces, así de esa manera es hermoso. A diferencia de los discípulos de Juan, estoy en la página 19, los discípulos de Cristo no ayunarían como quienes esperan la redención. ¿Estamos esperando la redención? No. Sino como quienes ya la han experimentado, ya la hemos experimentado. Seguiría habiendo sufrimiento, luto y anhelo a lo largo de las muchas etapas de la iglesia. Pero los discípulos de Cristo y su ayuno estarían impregnados de la realidad de la presencia de Cristo, de la seguridad de su salvación y de la gran expectativa de que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7, 8. La venida de Cristo lo ha cambiado todo. Su obra terminada en el Calvario, la esperanza y el poder de su resurrección, y que enviará al Espíritu Santo, han hecho nuevas todas las cosas, incluso el ayuno. Nuestra nueva vida en Cristo es el cumplimiento de la promesa de las profecías del Antiguo Testamento.
prefigurada en los rituales del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Que ahora, acuérdense que la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Yo me lo imagino siempre como un embudo. ¿Usted sabe lo que es un embudo? La parte delgadita, pues el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ahí estaba Dios, se hablaba del Señor, ahí estaba Cristo también y todo eso, pero nosotros ya vemos la revelación completa en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, aunque todavía esperamos la restauración de todas las cosas en la segunda venida de Jesús, el reino de los cielos ha llegado y ha infundido en nuestras vidas gozo, plenitud y gran expectación. O sea, nosotros estamos viviendo, no estamos en el cielo todavía, hermanos, pero estamos viviendo esa experiencia ya, ¿verdad? No estamos allá, no hemos entrado a la gloria, pero ya somos salvos eternamente. ¿Okay? Ya el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y en nosotros, dice la palabra. No ayunamos en respuesta a un ritual prescrito legalista, ayunamos en respuesta a una pasión por Dios. Subraye eso, una pasión por Dios. Eso, por eso ayunamos, ese es el deseo, más consagración, más búsqueda del Señor, por eso ayunamos. No ayunamos porque estemos estériles, sino porque hemos probado y visto que el Señor es bueno. Esta plenitud nos ha hecho desearlo a Él aún más. Eso es igual que cuando nosotros damos. Nosotros no damos porque es una obligación. Usted no está obligado a dar. Los diezmos y las ofrendas no son obligados, sino que usted da porque usted entiende que ha recibido tanto y que todo lo que usted tiene, el trabajo, todas las posesiones le pertenecen a Él. Viene de Él y entonces en agradecimiento, entonces usted no se limita ni hasta el diezmo. Si usted tiene más del diezmo, usted da más del diezmo. Y si no tiene en ese momento, no puede dar, no lo da, porque no tiene. O sea, lo importante es que cuando Dios te bendice, pues entonces tú en agradecimiento, tú vienes y lo traes, porque acuérdense, el diezmo y la ofrenda es adoración a Dios, estamos adorándolo a Él también en el culto, el domingo cuando venimos aquí. No ayunamos porque el reino no haya llegado, ayunamos porque ha llegado y anhelamos que se extienda a todos los rincones de nuestra vida y a todos los rincones de la tierra. Número 4, teniendo como base los textos que hemos estudiado y las verdades que hemos considerado, escribe una breve aplicación sobre la validez del ayuno para la iglesia y las características distintas del ayuno cristiano. Y ahí sí quisiera, si hicieron la tarea, los que pudieron hacerla, que compartiéramos brevemente aquí, porque la pregunta ¿es el ayuno una disciplina espiritual válida para el cristiano actualmente? Escribe tu opinión. ¿Ah? ¿Sí? Ajá, pero ¿qué escribieron ahí? No escribieron. ¿José? No. Sí, porque el ayuno va de la mano con la oración. Ajá. El diezmo, la ofrenda, ayuno, oración, hacer el bien, leer la Biblia. Okay. Miren aquí lo que yo puse. Sí es válida, porque ayunamos por amor y devoción a Dios, no como un acto ritual y legalista. Ayunamos porque hemos recibido demasiado de parte del Señor y nuestro deseo es tener comunión profunda con Él y que su reino se extienda aquí en la tierra. Por eso ayunamos. Esa es la forma del Nuevo Testamento de ayunar. Entonces viene ya la última pregunta para terminar. Dice, ¿cuáles son algunos de los distintivos importantes del ayuno cristiano?
¿Cómo contrasta el ayuno cristiano con el de los fariseos y de los seguidores de Juan el Bautista? ¿Cómo contrasta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién puso algo? ¿O tiene en mente algo? Que los de Juan eran sinceros. En cambio, no. Los fariseos, correcto. No eran rituales, no eran, ¿sabes? Para que la gente se entere. Hipócritas. Los de los fariseos eran hipócritas. Los de Juan eran sinceros. Ujú. Pero ellos estaban esperando, ¿verdad?, al Mesías. El Mesías, entonces ya nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero Cristo ya vino por primera vez y Él está con nosotros por su Santo Espíritu. Entonces el ayuno de nosotros es ¿cómo? Que ya experimentamos la redención, ya hemos... Por agradecimiento, por pasión. El ayuno de nosotros es para acercarnos más a Dios y deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su, tener ese gozo de estar en su presencia y ahí derramar todo nuestro corazón. Y esta parte que me gusta, porque hemos probado y visto que el Señor es bueno. Porque hemos probado que el Señor, Por eso hemos visto que Él es bueno. Pastor, y en el texto que estaba citando los discípulos, ellos le dicen que sus discípulos ayunan y los de Juan también. O sea, ellos se ponen como dos grupos, pero los tuyos no lo hacen. Le dicen a Jesús. Y ahí donde viene la explicación. La O enseñanza. sea, Juan, siendo Juan el Bautista, no podemos descartar que era judío y había sido criado en la forma judía y en todos los rituales judíos, porque casi los judíos tenían el ayuno como algo de ritual y no como acercarse a Dios para deleitarse en él. O sea, cualquier necesidad, cualquier cosa, pero lo hacían ya hipócritamente, ¿entiendes? Sí. Para que lo vieran, para que eran lo más espiritual. Y rutinario. Rutinario, sí. 2 veces por semana. Sí. Pero en el contexto de eso, son los líderes religiosos. Jesús ataca no al pueblo, Jesús está atacando a los líderes religiosos de su pueblo. O sea, es como Que habían entendido mal. que habían entendido mal, entonces enseñan mal al pueblo. Es como el pastor, que Dios le da la palabra para que la diga como debe decirla y el pastor dice otra cosa. Entonces, Correcto. pasa eso. Jesús ataca esa forma de enseñanza. Muy bien. Muy bien, mis hermanos. ¿Alguien, alguna pregunta, comentario, alguien más? ¿No? Entonces, ya en lo último dice, los fariseos ayunaban como un ritual legalista, lo que está diciendo el hermano, hueco, vacío. Los discípulos de Juan, por la venida del Mesías y la restauración de Israel. Nosotros, la iglesia, ayunamos por amor y devoción, agradecidos por todo lo que Cristo hizo, está haciendo y hará. Deseosos que su reino se extienda cada vez más en la tierra. ¿Ven? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente como iglesia, cada domingo o en donde quiera que nosotros estamos, hermanos, es no ser de tropiezo a nadie para que vengan a los pies de Cristo. Dice, bueno, de todas maneras se va a salvar, hermanos. Tenemos que tener en mente que los instrumentos del Señor somos nosotros. Somos la iglesia, nosotros somos los embajadores. Entonces yo no voy a ser de tropiezo para nadie, ni en mi forma de hablar, ni en mi forma de hacer negocios, ni en mi forma de vestir, ni en nada, en nada. Si alguien viene a la iglesia, que yo le haga una mala cara, que yo no le hable o algo, yo no voy a ser de tropiezo. Yo tengo que estar en la mejor disposición para ser usado por Dios, en la mejor. Si me siento mal, bueno, voy a tratar. Si me siento muy mal, pues bueno, ese día no voy a poder venir. Pero aunque yo esté en la iglesia y vine a la iglesia, pues yo